Antes de comenzar, una nota importante. En nuestro análisis de hoy abordaremos temas delicados, incluyendo disfunciones sexuales, identidad de género, agresión y conducta antisocial. El contenido es educativo, con un enfoque clínico, por lo que se recomienda discreción. Bien, vamos a meternos de lleno en un tema que, para mí, es el núcleo de muchísimos conflictos humanos. Sí, es un tema denso. Hoy exploramos esos dos impulsos primarios, el sexo y la agresión, y cómo chocan constantemente con las barreras que les ponemos como sociedad. Exacto. Nos basamos en los materiales de las semanas 16 y 17, que van desde la sexualidad y el género hasta el descontrol de los impulsos. Y la pregunta que me rondaba al leerlos es, ¿dónde está la línea? Justamente, esa es la misión de hoy. Intentar trazar esa línea, que a veces es muy, muy fina. Ajá. Cuando un comportamiento es simplemente diferente, una expresión más de la diversidad humana, y cuando se convierte en una patología. Claro. O sea, algo que causa un sufrimiento genuino a la persona o, y esto es clave, un daño a terceros. Los manuales diagnósticos nos dan un mapa, pero la realidad siempre es más compleja. Empecemos por lo más íntimo, donde el conflicto es casi siempre interno, la respuesta sexual. De acuerdo. Algo que me impactó de los materiales es cómo algo que parece tan físico, tan automático, puede ser saboteado por completo por la mente. Totalmente. Se mencionan disfunciones como la eyaculación precoz, el vaginismo, la anorgasmia. Es el ejemplo perfecto de la conexión mente-cuerpo. Las fuentes son clarísimas, factores psicológicos como la ansiedad, el estrés crónico o una depresión. Que a veces ni se ha diagnosticado. Exacto, pueden ser los principales detonantes. Piensa en la ansiedad de rendimiento, ese miedo a no estar a la altura. Sí, claro. Es un pensamiento que puede literalmente apagar por completo la respuesta fisiológica del cuerpo. O sea que el cuerpo básicamente le hace caso a la mente antes que al deseo. Exacto. Hay un ejemplo clínico muy potente que se menciona en las lecturas, que es el fracaso de la respuesta genital. A ver. En las mujeres, una falta de lubricación puede no ser un problema hormonal o físico en absoluto. A veces es una manifestación física de un profundo malestar psicológico. ¡Wow! Puede ser un indicador de rechazo a la pareja, miedo a la intimidad o un trauma no resuelto. Es como si el cuerpo dijera no cuando la persona no se atreve o no puede decirlo verbalmente. Es un veto físico. Entiendo. No es una falla mecánica, es un mensaje. Ahora, moviéndonos de la respuesta del cuerpo a la identidad. Aquí el terreno se vuelve aún más complejo. Sí, y muy debatido hoy en día. ¿Qué pasa cuando la identidad de género de una persona no coincide con el sexo que le asignaron al nacer? Los materiales nos llevan a la disforia de género. Y aquí la clave, el punto central del diagnóstico, no es la identidad de género en sí misma. La identidad no es una patología. Eso es fundamental. El foco clínico está en la disforia, es decir, en el malestar, en la angustia y el sufrimiento significativo que provoca esa incongruencia. Los criterios diagnósticos hablan de una marcada incongruencia que persiste por lo menos 6 meses. O sea que, para que quede claro, el problema clínico no es ser trans, sino el sufrimiento que puede generar vivir en un cuerpo o en un rol social que no se siente como propio. Sobre todo si no hay apoyo. Claro. Por eso el objetivo del tratamiento no es curar nada con medicamentos, como si fuera una infección. El objetivo es reducir la angustia. ¿Y cómo se logra eso? Pues a través de un entorno de apoyo, terapia para manejar el malestar y, en muchos casos, un proceso de transición que puede incluir aspectos sociales, hormonales o quirúrgicos para alinear la vida de la persona con su identidad. Se trata de facilitar que la persona sea quien es de la forma más saludable posible. Entendido. Ahora, dentro de ese mismo universo de la sexualidad, ¿qué pasa con las preferencias? Otro tema delicado. ¿Dónde se traza la línea entre un gusto particular, incluso uno muy intenso, y lo que clínicamente se considera una parafilia? La cultura popular a veces difumina mucho esa línea. Totalmente. Pienso en 50 sombras de Grey, que popularizó prácticas como el masoquismo. Es una excelente pregunta, porque la confusión es muy, muy común. La línea divisoria, la frontera ética y clínica, tiene 2 pilares inamovibles: consentimiento y daño. Consentimiento y daño. Exacto. Una práctica como el BDSM, que incluye el masoquismo, cuando ocurre entre adultos que consienten libre e informadamente, no causa malestar clínico y forma parte de su vida sexual de manera saludable. Pues es simplemente eso,
¿Una práctica sexual más? Una práctica sexual no es una patología. Pero cuando uno de esos dos pilares se derrumba, entramos en otro territorio. Las parafilias que se consideran trastornos son aquellas donde el consentimiento es imposible o el daño es inherente a la práctica. Dame un ejemplo. Por ejemplo, en la necrofilia, el acto se realiza con un cadáver, un objeto incapaz de consentir. En la zoofilia, con animales. En esos casos, la conducta se convierte inequívocamente en una patología severa, porque viola los principios más fundamentales de respeto y autonomía. Ahí no hay zona gris. Hablando de daño, esa palabra me sirve de puente perfecto para movernos al otro gran impulso que la sociedad intenta regular, la agresión. Con todas sus fuerzas, ¿sí? Los materiales describen algo así como una escalera de la ira, una progresión desde la rebeldía hasta la violencia explosiva. Es una muy buena analogía, la de la escalera, y es clave para el diagnóstico. ¿Cuál sería el primer escalón? En el primer escalón podrías encontrar algo como el trastorno negativista desafiante. Este suele verse en niños o adolescentes y se caracteriza por un patrón persistente de desafío a la autoridad. Ajá. Discuten por todo, se oponen activamente a las reglas, molestan deliberadamente a otros. Suena como un adolescente particularmente difícil. ¿Qué lo convierte en un trastorno? La persistencia y la disfuncionalidad. No es una fase, es un patrón que deteriora sus relaciones familiares, su rendimiento escolar, su vida social. Entiendo. Pero, y esto es importante, a menudo en estos casos todavía hay un rastro de conciencia o incluso remordimiento. Saben que están en conflicto aunque no puedan o no quieran parar. O sea, ¿hay un conflicto interno? Exacto. Recuerdo un caso de un adolescente que podía argumentar con su madre 20 minutos sobre por qué lavar los platos era una violación de sus derechos. No era por los platos, era por el puro acto de desafiar la autoridad. Ahí ves el patrón. De acuerdo, ese es el primer escalón. Pero la agresión puede volverse mucho más aterradora y menos argumentativa. Exactamente. Subimos un escalón hacia el trastorno explosivo intermitente. Aquí la agresión es completamente diferente. ¿En qué sentido? No es un desafío calculado, es una explosión. Son arrebatos de ira impulsivos, repentinos y totalmente desproporcionados a la provocación. Alguien te quita el sitio para aparcar y tú sales del coche y le revientas el parabrisas con un bate. Es una reacción desmedida. Totalmente desmedida. Y la persona no lo planea. Las fuentes hablan de una base casi biológica. Piénsalo como si el cerebro tuviera un sistema de control de inundaciones, que es la corteza prefrontal. La parte racional. Eso es. Y en este trastorno, una pequeña lluvia, una provocación mínima, causa que las compuertas de la amígdala, el centro emocional, se abran de golpe, generando una inundación de ira que arrasa con todo. ¡Qué buena imagen! Lo que impacta es la falta de premeditación. Simplemente explota. Justo. Los materiales también mencionan otros impulsos que no son agresivos contra personas, pero que son igual de peligrosos. Sí, y siguen un patrón psicológico muy similar. Por ejemplo, la cleptomanía, que es el impulso irresistible de robar objetos que no se necesitan ni por su valor. O la piromanía. O la piromanía, que es esa fascinación y el impulso de provocar incendios. En ambos casos, el mecanismo es el mismo. Una tensión interna creciente, una especie de picor psicológico insoportable que solo se alivia cometiendo el acto. ¿Y después? Y después, a menudo, vienen la culpa y el arrepentimiento. A diferencia de lo que veremos ahora, aquí sí suele haber conflicto interno. Y con eso, creo que llegamos al último escalón, al extremo del espectro. Sí. Ya un término que todo mundo usa, y casi siempre mal. Antisocial. Totalmente. La gente lo usa para describir a alguien tímido o solitario. Me gustaría que aclaremos esto de una vez por todas. Es una distinción crucial. Ser asocial es preferir la soledad, disfrutar de la propia compañía. No tiene nada de patológico. Para nada. Pero ser antisocial, en el sentido clínico que describen los manuales, es un patrón persistente de desprecio y violación de los derechos de los demás. Es otra cosa completamente distinta. No siguen las normas sociales ni las leyes, no porque no estén de acuerdo, sino porque fundamentalmente no les importan. Los demás son vistos como objetos o instrumentos para sus propios fines. Eso es mucho más oscuro que ser simplemente un solitario, y supongo que algo así no aparece de la nada en la edad adulta, ¿o sí? Rara vez. Los materiales describen una progresión muy clara.
A menudo comienza en la infancia o adolescencia con lo que se conoce como trastorno de conducta. ¿Y qué implica eso? Este es un patrón de comportamiento mucho más grave que el desafío del TDND. Hablamos de agresión a personas o animales, destrucción de la propiedad, fraude, robo, violaciones graves. Pero lo que realmente define este trastorno, lo que de verdad asusta, no es solo el mal comportamiento, ¿verdad? No, la característica que lo define, y que es la semilla de lo que puede venir después, es una profunda y escalofriante falta de remordimiento. Falta de remordimiento. No sienten culpa por el daño que causan. Pueden fingirla si les conviene, pero no la sienten. Es la ausencia de ese freno moral interno que la mayoría tenemos. ¿Y si eso sigue? Antisocial. La impulsividad y la agresión de la niñez se transforman en un estilo de vida basado en la manipulación, la irresponsabilidad y una incapacidad total para la empatía. Para que la gente entienda el nivel de desconexión, el caso de Ted Bundy, que se menciona en las fuentes, es el ejemplo de manual. El ejemplo perfecto. Un individuo que en la superficie era encantador, inteligente, atractivo, pero debajo de esa máscara había un vacío absoluto de empatía y una capacidad aterradora para la violencia. Es la ilustración clínica perfecta. En casos como el suyo, la fachada de normalidad no es más que una herramienta. La amabilidad, el encanto, son disfraces que se usan para ganar confianza y manipular. ¡Qué fuerte! No hay un conflicto interno sobre el bien y el mal como lo entendemos nosotros. Solo hay objetivos y los medios para alcanzarlos, sin importar el costo humano. Uf. Al repasar todos estos temas de las últimas semanas, desde la ansiedad que bloquea la intimidad hasta esta desconexión total con los demás, queda clarísimo lo compleja que es la mente. Y lo delicado que es el trabajo. Y lo increíblemente delicado que es el trabajo de definir qué es normal y qué no. Y esto como cierre subraya dos pilares fundamentales de la práctica profesional en salud mental. ¿Cuáles serían? El primero es la importancia del diagnóstico diferencial. La habilidad para distinguir con precisión entre un trastorno y otro. No es lo mismo un adolescente desafiante que uno que muestra una crueldad incipiente sin remordimiento. Claro, las implicaciones son enormes. Confundir un trastorno negativista desafiante con un trastorno de conducta es un error con consecuencias gravísimas para el tratamiento y el pronóstico de esa persona. La precisión es vital. ¿Y el segundo pilar? La ética profesional. Hay una vieja regla, a menudo atribuida a Freud, sobre nunca cruzar ciertos límites en la relación terapéutica. Ajá. Cuando se trabaja con vulnerabilidades tan profundas como la sexualidad, la identidad, la ira, el trauma, esa barrera profesional no es una simple recomendación, es un espacio sagrado. Proteger al paciente es la máxima prioridad. Y para cerrar, me quedo con una idea que da mucho que pensar. Si el objetivo del tratamiento no es siempre curar en el sentido tradicional, sino, como decíamos, reducir el sufrimiento y mejorar la funcionalidad de la persona. ¿Cómo cambia eso nuestra idea de la salud mental? Exacto. Especialmente cuando los impulsos de una persona chocan frontalmente con las normas de la sociedad. ¿Dónde termina la aceptación de la diversidad humana y dónde empieza la necesidad de intervenir no solo por el bien del individuo, sino para proteger a los demás? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil.